El capítulo número 5 de la serie Si no te hubiese conocido tiene por nombre El beso. En este capítulo estaremos viendo las consecuencias de dejar una huella en un universo distinto y cómo esto repercute en la vida de estas personas. También veremos cómo se nos manipula para no creer ciertas cosas a pesar de que tengamos esos detalles irrefutables. Y qué pasó luego del incidente entre los dos Edwards, pero desde la perspectiva de Elisa. Así que continuemos con el capítulo número 5 de esta maravillosa serie. El capítulo comienza recordándonos el trágico accidente de los dos Edward, pero esta vez lo vemos desde los ojos de Elisa. Aturdido por el golpe, Edward le confiesa que es el mismo hombre que ella conoció en ese universo y que para sobrevivir debe alejarse de él. Antes de desmayarse, Elisa se queda con el misterioso brazalete que permite viajar entre universos. Este episodio se titula El beso y créeme, no es un título cualquiera. De vuelta en casa, Elisa analiza el brazalete mientras repasa los recuerdos de su infancia. Al abrir un álbum de fotos, vemos el recuerdo de Elisa en 1981, el día en que conoció a Edward siendo apenas una niña. Elisa se coloca el brazalete, intentando quitárselo, viaja al universo del Edward principal. Ojo a este detalle, la doctora Everest la ve, pero no decide interactuar con ella. Luego vemos cómo viaja al 1981. Pero en ningún momento ella pulsó el botón, lo que nos hace pensar, ¿acaso fue la doctora quien controló el viaje a distancia? De pronto, Elisa llega a un universo al que llamaremos el universo 3B, justo en la boda donde conoció a Edward de pequeña. Allí se reencuentra con su madre, pero esta la rechaza y termina interrumpiendo el mítico momento donde ella y Edward se dan su primer beso. Ese instante lo cambia todo, y es este momento el que le da el nombre a este capítulo, el beso. La niña Elisa, confundida, le pregunta quién es, y la adulta, sin saber qué responder, entiende que ese Edward con el que habló antes también era de otro universo, pero todo se complica. La niña se asusta y Elisa pulsa el botón para regresar a su universo, dejando una foto del beso que la niña y Edward nunca se dieron. También se llevó el souvenir del bizcocho, que es esta pequeña estatua que le colocan encima a los bizcochos de bodas. Esta niña se dio cuenta que esa Elisa era una versión de ella misma del futuro y se lo dijo a su madre. La madre, como había conversado con ella anteriormente, se dio cuenta de que esa persona que la llamó mamá no era una simple desconocida. Cuando regresa, corre al hospital a ver a Edward y aquí es donde se quedó el capítulo anterior. Él le pide ayuda para escapar y le promete que se lo va a contar todo. Una vez llegan a casa de Elisa, Edward le ofrece elegir entre conocer la verdad o seguir en la ignorancia. Elisa insiste en saberlo todo, pero Edward le engaña, haciéndole creer que todo fue un producto de su imaginación. Aún así, Elisa no se rinde, lo besa y le demuestra el souvenir de la boda como prueba de que el viaje a otro universo fue real. Edward lo descarta, pero ella está convencida de que ese no es el Edward de su universo. Entonces Oscar llega con la devastadora noticia de que el Edward de este universo ha fallecido. El hermano de Edward lo confronta, pensando que él tiene algo que ver con la muerte de su hermano, ya que él le mencionó que conoció a una persona que es idéntica a él, pero más viejo, y que necesitaba contarle sobre él, pero que ahora no se lo va a contar porque está muerto. Elisa lo detiene y le dice que este Edward no tiene nada que ver con la muerte de su hermano. Edward le da el pésame a su madre de este universo. Ella le dice que perder a un hijo es terrible y él le dice que lo sabe porque tenía dos y a los dos los perdió. Luego llega su padre de este universo y le dice que su hijo siempre hablaba de ellos y le dijo lo mucho que los amaba. Esto supuestamente en palabras de su hijo. Edward sale destrozado y Elisa, preocupada, le pregunta a dónde va, pero Edward le dice que lo deje solo, ya que por su culpa ese Edward murió. También le dice que ella es una niña indecisa que no sabe lo que quiere. Elisa le dice que es un cobarde y que si tiene miedo de entregarse a otros, entonces es mejor que se vaya. Y aquí vemos una de las escenas más tristes de esta serie. Edward se monta en un auto y ante la vista de Elisa se va a su universo. Así es, se va para siempre de la vida de esta joven Elisa, dejándola sin el Edward mayor que conoció y sin el Edward de su universo
que recién acaba de morir. Cuando regresa a su propio universo, descubre que han pasado 7 meses. Todos lo daban por muerto. Su madre organiza una cena con sus amigos para que le cuente todo lo que ha hecho en estos 7 meses, ya que se encontraba incomunicado y sin dar señales de vida. Pero una carta misteriosa de la doctora Everest lo cambia todo. Le informó que estaba muy preocupada por él, pensando que había fracasado en ese universo. Edward se va de inmediato al lugar donde vive la doctora, y al llegar ve a la doctora en mal estado de salud. La doctora se sorprende y se alegra al ver que sigue con vida. Y aquí termina este impactante capítulo, con Edward llorando en los brazos de la doctora. Este universo es idéntico al universo original desde donde proviene nuestro Edward. Este universo no tiene ninguna diferencia a como Edward recuerda su pasado en su universo. Al parecer, aún no había surgido ninguna bifurcación que lo diferencie del universo original. Probablemente hubiese sucedido más adelante, pero al llegar Edward de otro universo, entonces esas bifurcaciones la provocó directamente nuestro protagonista. Cuando Edward le menciona a Elisa sobre esa película donde hay 2 pastillas, una roja y una azul, está haciendo referencia a la primera película de Matrix, en donde la inteligencia artificial le dice que hay una pastilla roja que es para saber toda la verdad y una azul que es para seguir en la ignorancia pero viviendo de una manera plácida, es decir, una manera confortable. Y esto nos hace reflexionar entre conocer la verdad o vivir en una ignorancia, en una mentira. Y cómo muchas veces es mejor vivir en la mentira cómodamente a tener que afrontar las duras verdades. Verdades que muchas veces no tenemos la forma de cómo solucionar esos tipos de problemas. La curiosidad número 3 es por qué Edward no se sentía cómodo con el amor y el cariño de esta Elisa. Si él tanto extrañaba a su esposa, ¿por qué no se sentía cómodo cuando ella le demostraba afecto? Esto se debe a que esta Elisa no es exactamente igual a la Elisa que él recordaba. Esta versión de Elisa es una Elisa muy joven. Es la Elisa de la cual él se enamoró cuando él era joven. Pero no es la Elisa de la cual él se enamoró después de haber pasado mucho tiempo. Estar enamorado y amar a una persona no es precisamente lo mismo. Así que esta Elisa, aunque se parecía y era idéntica a su esposa, era muchísimo más joven y él no se sentía cómodo con la versión de su esposa de joven, sino que ella no era esa versión en la que se convirtió su esposa siendo ya madre, siendo una ama de casa. Esa es la versión que él recuerda de su esposa y es la versión que él más llegó a amar. Sin embargo, la manera en la que este Edward actúa y se va delante de la vista de Elisa, dejándola totalmente sola y destrozada, me convence aún más de que este Edward es realmente el villano de la serie. Así que dime, déjame en la barra de comentarios si pudiste percatarte de otra curiosidad de este capítulo y yo estaré leyendo cada uno de sus comentarios. Recuerden dejar un like, suscribirse a este canal para seguir analizando los siguientes capítulos de esta emocionante serie y tú y yo nos estaremos viendo, claro, en otro de mis futuros videos.